Muy buenos días, queridos estudiantes. Un saludo cordial de aquí, de la Florida. Es un placer muy grande, créanme, el poder tomar la oportunidad de dar la clase en este día y le doy muchas gracias al pastor Roger que me ha permitido el poder dar la clase. Sé que la mayoría de ustedes no me conocen, no saben quién soy y déjenme me presento formalmente para que ustedes sepan quién es el que va a darle a ustedes la clase el día de hoy. Mi nombre es Marlon Brown y en esa foto que puede ver ahí estoy con mi familia, Jetsi Brown, mi esposa y nuestro niño de 3 años, Ethan Brown. Él va a cumplir ya de hecho 4 años, Dios mediante, el mes que viene. Y déjeme decirles, somos una familia bendecida por parte de Dios. Hemos aprendido a servir a Dios. Tenemos el mismo tiempo de casados, lo tenemos sirviendo al Señor. Tenemos 10 años de casados y tenemos también 10 años. En ese mismo año fue cuando el Señor me llamó al ministerio como pastor en una ciudad aquí en la Florida. Soy de nacionalidad nicaragüense, entonces si escucha mi acento un poco diferente, es una combinación de un acento mezclado entre nicaragüense, mexicano, porque mi esposa es de México y que vivimos acá en Estados Unidos, entonces como que el acento de la persona se pierde un poco, pero soy nicaragüense, tengo ya más de 15 años de estar viviendo en este país. Soy ingeniero en sistemas, así que eso significa que soy pastor bivocacional. Aparte de mi tiempo, lo trabajo en un lugar secular como ingeniero, pero a la misma vez trabajo tiempo completo en el ministerio, sirviendo como pastor en la iglesia local. También soy estudiante. Estoy actualmente estudiando la maestría en divinidad en la Universidad Bautista en Kentucky. Se llama The Southern Baptist Theological Seminary. Una carrera de 3 4 años que actualmente estoy haciendo. Ha sido de bendición para mi vida. Y la manera en cómo llegué a conocer al pastor Roger, de hecho, fue a través del seminario este en el que usted está tomando la clase. El pastor Roger me llamó en una ocasión ofreciendo el programa y yo estaba de hecho buscando algún tipo de seminario en el cual los hermanos de nuestra congregación pudieran tomar y así fue como conocí al pastor Roger. De hecho, este año nosotros nos graduamos del seminario y usted puede ver ahí en esa foto que el enero 11 de este año nos graduamos. Ahí estoy con el director del programa, el Fernando Fascioli, y también estoy con el profesor Roger y nos pudimos graduar ese año. Varios hermanos de nuestra congregación estuvimos en ese día y aquí hay otra foto en donde varios de esos hermanos que usted mira en esa foto, de hecho, son miembros de nuestra congregación, junto con otros hermanos que no pudieron llegar, de hecho, ese día. Y este año nos graduamos. Así que yo sé exactamente lo que usted está estudiando, lo que usted está pasando, y créeme que es un privilegio el poder estudiar la palabra del Señor, poder aprender más de Dios para poder así servirle. No hay mejor cosa, hermanos, que el capacitarse en el ministerio para poder servirle bien. Y yo sé que esa es la visión, la misión y filosofía de este seminario, es el poder capacitar líderes para que estos líderes puedan entonces plantar nuevas iglesias y trabajar en el ministerio del Señor. Y quiero animarte a ti, que tú sepas que sí es posible graduarte, aunque sientas que hay mucho que leer y mucho que prepararte. Créeme que vale, hermano, la pena el poder graduarte. De hecho, este año tuve la oportunidad también de ir a la República Dominicana y acompañar al pastor Roger junto con un hermano de allá de la Dominicana e ir a diferentes lugares. Entonces, tal vez allá en la República Dominicana, algunos de ustedes ya me conocen, algunos de ustedes tuve la oportunidad de estrecharle la mano, conocerlo, visitarlo en su iglesia y allá de hecho conocí al hermano José Rosario, el pastor José Rosario, es un hermano muy querido que le tomé mucho cariño en cuestión de días. Es un hermano muy alegre, muy contento. Él es el director del programa del seminario allá en la República Dominicana y la mayoría tal vez de ustedes en la Dominicana lo conocen y tuve la oportunidad de estar con él. Y aquí tengo otra foto en donde estuve con el pastor Roger y el hermano José que estuvimos comiendo ese platito tan delicioso que usted mira ahí. Tuve buenos recuerdos de la Dominicana y la verdad espero que Dios me dé la oportunidad de llegar. Como le dije,
Soy pastor de una iglesia bautista hispana acá en la ciudad de la Florida. Y aquí está una foto que ustedes pueden ver de nuestra iglesia. Es un templo pequeño, es una comunidad de creyentes pequeño en una ciudad rural, una ciudad pequeña, en donde hay bastante gente hispana, en su mayoría gente de México, pero también hay de otras nacionalidades. Y tenemos la oportunidad de ministrar al Señor en ese lugar. Y aunque desafortunadamente ahora por cuestión de las restricciones del virus no nos estamos congregando, sino que estamos haciendo servicios en línea, esa es nuestra congregación esperamos Dios mediante que tengamos ya la oportunidad de regresar y congregarnos. Créenos que extrañamos a nuestros hermanos en Cristo. Y entonces quiero animarte a ti, pastor o hermano, que a pesar de que no estés yendo a una iglesia, si hay restricciones de parte de las autoridades de tu país o de tu condado o de tu ciudad, te animo a que siempre busques del Señor, que siempre te mantengas en contacto con los hermanos, que tengan devocionales seguidos si se puede, que constantemente tú estés compartiendo la palabra de Dios, especialmente en estos momentos difíciles que nosotros estamos viviendo. Ahora, hoy vamos a estudiar en el segundo libro de la perspectiva general del Antiguo Testamento y estaremos estudiando en la página 61 en adelante de este libro y 63 en inglés si usted tiene esa versión. Y le voy a pedir que vaya preparando por favor su libro en esa página 61, pero antes de comenzar vamos a dirigirnos en oración pidiendo la guía a Dios que me ayude a poder dar esta clase y así podamos aprender de la palabra del Señor en esta tarde, en este día. Padre, gracias le doy por la gran oportunidad y privilegio que me permite de poder dar clases, de poder compartir lo que yo he aprendido a través de este mismo seminario. Así igual, Señor, lo que he aprendido en mi experiencia como pastor y como estudiante de la palabra del Señor, con mis hermanos en cualquier lugar en el mundo en donde se encuentren. Le pido, Dios mío, que en esta noche o este día usted bendiga este estudio y sea de bendición no tan solamente para nuestro intelecto, para nuestra mente, sino también para nuestro corazón. Y que usted afirme en nuestro corazón, Señor, sus palabras, las cuales tienen vidas y es vida en abundancia, la cual solamente se provee a través de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Le pido que sea su Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos a través de su palabra las verdades aplicables para nuestro día, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Página 61 de su libro, hermano, por favor vaya ahí. Yo también tengo abierto el mismo libro. Hoy vamos a estar estudiando acerca del libro de Deuteronomio. Usted debería estar ya adelantado, de hecho, en esta lectura. Y la lectura para esta semana está en la página 81 hasta la página 112. Esto cubre desde el libro de Ruth hasta el libro de Segunda de Reyes, en donde termina con la división del reino, donde el reino se divide. Entonces, usted ya debería, hermano, estar adelantado en su lectura y si recuerde que uno de los requisitos para que usted pueda graduarse en este seminario es que debe de completar su lectura al 100% si es posible y también asistir, aunque presencial, no, pero en este momento entiendo de que los hermanos no se están congregando en ningún lugar. Por lo menos, a lo mínimo, debe de apartar tiempo para poder hacer sus lecturas bíblicas, leer el libro, todos los versículos y las referencias bíblicas que el libro le aconseja leer para esa semana. Así igual leer la palabra de Dios y mirar estos videos que son muy importantes. Entonces, aparte tiempo para poder leer, hermano, que es la manera en cómo usted va a aprender y es la manera en cómo Dios lo va a ir capacitando para comprender su palabra. El pastor Roger, de hecho, compartía bastante esto con nosotros y quiero compartirlo igual. Esta persona, Harry Truman, era el presidente, el 33 presidente de Estados Unidos y dijo estas palabras: no todo lector es un líder, pero todo líder debe ser un lector. Fíjese bien, no todo lector es un líder, es decir, el hecho de que leas no significa que eres un líder, entiendo eso. Pero todos aquellos que son líderes deberían de ser lectores. Usted debería de siempre buscar cómo estar leyendo
leyendo y leyendo, hermano. Debe de pasar tiempo buscando cómo leer. Me acuerdo que un profesor en una ocasión nos dijo en una clase que los alumnos cometían el error de prepararse o estudiar para un examen. Y lo que de verdad debían hacer era prepararse para aprender. ¿Ves? Usted no estudia, hermano, para pasar un examen. Usted estudia para aprender. Usted lee para aprender. Entonces, le recomiendo que siempre, como el pastor Roger lo hace todo el tiempo, que lea y a lo mínimo que usted lea su libro. Usted debe de leer su libro en donde es cierto que hay libros que son extensos, pero por eso debe de apartar tiempo, hermano, a la semana para poder dedicarle tiempo a su lectura. Entonces, hablando en la página 61, entramos en el estudio del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Y el Pentateuco es, si usted no lo sabe, son los primeros 5 libros de la palabra del Señor. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y este que estamos estudiando hoy, Deuteronomio. Sé que en los estudios que se hacen, en las grabaciones que se hacen semanales, no se pueden cubrir todos los libros, porque entonces se necesitaría grabar prácticamente casi diario para poder cubrir lo extenso de estos libros. Es por eso, a lo mínimo, hermano, que usted debería leer, aunque sea este libro del seminario, para poder estar al tanto y al día en cuanto a lo que no se puede cubrir en una grabación. Entonces el libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco y la conclusión de la Torá. La Torá es, de nuevo, los 5 libros o la ley de Moisés que se le conoce. La palabra Deuteronomio, deutero, significa 2 o segundo, y nomion significa ley. En otras palabras, significa repetir la ley o dar la ley de nuevo. El nombre de hebreo de este libro, del libro de Deuteronomio, el nombre original es Estas son las palabras. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que Moisés dio a su pueblo. Pero de hecho, los libros, cada uno de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio tienen esa idea de tomar las primeras palabras del libro para entonces asignar el nombre al libro. Pero no fue sino hasta la traducción del hebreo al griego, a la versión esta que se le llama la Septuaginta, en donde se le dio el nombre Deuteronomio. Y eso lo sacaron de una palabra en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, en donde dice que el rey pidió o se le pidió que hicieran una copia de la ley. Y de ahí sale esa palabra Deuteronomio. Y así fue de hecho cuando se tradujo al español, a la versión Vulgata para nosotros. Ya fue que se utilizó ese nombre Deuteronomio y así lo conocemos hoy. Pero la palabra Deuteronomio, para que sea fácil para usted, significa repetir la ley. Segunda, como dar otra vez la ley. Y eso fue lo que Moisés prácticamente hizo cuando estaba repitiendo la ley antes de que él muriera. Ahora, aquí están los 5 libros del Pentateuco. Penta, 5. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y el libro de Deuteronomio. El libro de Génesis cubre lo que es la creación, la caída del hombre y la historia de los patriarcas. Y los patriarcas, por supuesto, siendo Abraham, Isaac y Jacob. Después de ahí, nosotros vemos que termina el libro de Génesis, y el pastor Roger lo estuvo cubriendo, con José muriendo y el pueblo de Israel quedando en Egipto. 430 años después aproximadamente entra el libro de Éxodo y ya se menciona de que Israel o los israelitas ya eran esclavos. Y entonces el libro de Éxodo cubre lo que es la liberación de la esclavitud de los israelitas en Egipto cuando salen del Éxodo, que de hecho la palabra Éxodo, eso es lo que significa salida. Y ahí es mismo, una vez que salieron, llegaron al monte de Sinaí, y si usted se recuerda, ahí en Éxodo 20 es donde Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos a Moisés,
que era cuando ellos empezaron a hacer el pacto con Dios, un convenio, un pacto en donde ellos entraban en una relación de Dios-pueblo, en donde ellos empezaban a tener una relación con Dios. El libro de Levítico introduce reglas, procesos, maneras en cómo se debían de hacer los cultos, la adoración, los sacrificios y las éticas religiosas. Pareciera hasta cierto punto que el libro de Levítico es un poco aburrido, ¿no? Si usted lo lee. Pero si usted le presta atención al libro, es un libro muy rico en lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y espera que su pueblo también pues sea un pueblo santo. Y Levítico cubre bastante lo que tiene que ver con las prácticas que se debían de tener a la hora de hacer un culto, a la hora de hacer un sacrificio, las fiestas que se debían de tener, cómo se debían de celebrar, etcétera. El libro de Levítico cubre todo eso. Después viene el número de números y el libro de números habla de la experiencia que el pueblo de Israel tuvo cuando estuvo en el desierto y prácticamente cubre todo ese periodo de aproximadamente 40 años en donde Israel, por causa de su desobediencia, de su terquedad, de la manera en como Israel era, o los israelitas, estuvieron vagando en el desierto por casi 40 o 40 años. Entonces el libro de números, la palabra números es interesante, yo leía esto. A muchas personas no les gusta leer el libro de números porque creen que nada más se está hablando de números, literalmente de números. Pero pienso yo que tal vez el nombre números no debería ser el nombre correcto que se le debería dar a ese libro. El libro en sí se llama, en el hebreo, se llama En el desierto. Porque así empieza el versículo 1 de Números, diciendo en el desierto. Entonces, ese es el nombre original en hebreo y creo que ese debería ser el nombre en español. En vez de números, debería llamarse desierto o experiencia, algo por el estilo. Porque en realidad el libro de Números cubre la experiencia que el pueblo de Israel tuvo por casi 40 años y Moisés estuvo lidiando con ese pueblo. Y en ese libro, tanto en Éxodo, Levíticos y en Números, se dieron muchas leyes. Y llegamos entonces al libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio es la recapitulación de la ley y la preparación para la entrada a la tierra prometida. ¿Ves? En vez de simplemente ser una copia de la ley, o repetir la ley, en realidad la manera como se debería ver es un énfasis a la ley. Lo que Moisés está haciendo es enfatizando la ley. Y vamos a hablar un poco más de eso en adelante. Pero entonces, Génesis da una historia del inicio de la creación, tanto de la tierra como de los hombres, y por supuesto su caída. Inmediatamente Dios ahí en Génesis 3:15 introduce el plan de salvación para la humanidad. Y empieza todo un desarrollo dramático de la manera en cómo Dios quiere capturar el corazón de los hombres y los hombres siempre desobedecen. Y entonces Éxodo, Levítico, Número cuentan o narran la experiencia de 40 años en el desierto con por lo menos 2 generaciones que Moisés tuvo que lidiar. Durante este tiempo se dieron un aproximado de 613 leyes mosaicas o leyes que Moisés dio, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, puse Éxodo, Levítico, Número en un grupo porque eso es prácticamente la experiencia que Moisés tuvo por 40 años y el libro de Deuteronomio entonces es una repetición de parte de Moisés hacia la gente, ahora dándoles a entender todo lo que ellos tenían que recordar antes de entrar a la tierra prometida. Si usted va a la página 62 de su libro, ahí el instructor dio una buena división, hermanos, de lo que es un gráfico del libro, ¿no? Y creo que es un trabajo extenso, muy bueno, de hecho, en el cual él divide las 3 partes el libro en 3 partes, que es lo que usted pudo ver en la página 61. Pero lo que quise hacer yo ya que usted ya tiene esto en su libro, lo que yo quise hacer es hacerlo un poco más sencillo para que sea fácil para usted entenderlo. Fíjese bien, es la misma división en la historia, la introducción y el pacto.
La historia cubre el capítulo 1 hasta el capítulo 4 del libro de Deuteronomio y prácticamente lo que hace es narrar, Moisés lo que hace es repetir la historia a Israel y después en el capítulo 5 hasta el capítulo 26, versículo 15, Moisés da las instrucciones o leyes antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y el capítulo 26, versículo 16, hasta el capítulo 34, el último capítulo del libro de Deuteronomio. Entonces, Moisés quiere hacer un pacto entre el pueblo y Dios, de asegurarse de que todas las instrucciones que él había dado, entonces ellos las vayan a cumplir. Y ahí es donde Moisés da lo que se le conoce como la bendición y la maldición allá en Deuteronomio capítulo 28, si no me equivoco. Y ahí es donde se hace el pacto y la gente de hecho se compromete a cumplir con el pacto. Entonces, volviendo a la página 61, usted puede ver que ahí está la historia, la instrucción que Moisés da y también da lo que es el pacto. Y vamos a ver un poquito más detalle cada una de estas cosas. La primera pregunta que se me pasó por mi mente y quisiera que usted también lo piense es, ¿por qué Moisés quería repetir la ley? Porque Deuteronomio significa repetir. ¿Por qué Moisés querría repetir la ley a estas personas? Y pensé en varias razones, de hecho, pero quise compartir, aunque a por lo menos dos razones con usted. Número uno, para recordarles la fidelidad pasada de Dios. Recordarles la fidelidad pasada de Dios. Vaya a la página 63 de su libro y ahí en donde dice capítulo 4, 1 al 4, dice la fidelidad pasada de Dios. Israel se detuvo, en el lado este del río Jordán, listos para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, la generación que había salido de Egipto, la generación del Éxodo, había fallecido. Y si usted se recuerda, o si usted leyó la historia entre Éxodos a Números, la razón por la que los israelitas murieron fue porque fueron incrédulos. Es más, hermanos, yo creo que la razón por la que los israelitas pasaron 40 años vagando, igual fue por la incredulidad. Y Dios no permitió que gente que no le creyera fuera a la tierra prometida. Y entonces lo que Dios dijo que como castigo iba a ser fue el esperar a que toda esa generación muriera, y no hizo nada Dios hasta que el último de esa generación murió, de hecho. Y entonces fue que Dios dijo, ahora sí pueden entrar a la tierra prometida. Entonces lo primero que Moisés hace, dice acá el libro, es traer a la memoria del pueblo las promesas de Dios a Abraham y el fracaso de la fe de Israel en Cades Barnea. Entonces lo primero que Moisés hace es recordarle a estas personas el fracaso que ellos tuvieron prácticamente en el desierto y la desobediencia que ellos tuvieron. Pero al mismo tiempo recordarle que a pesar de su desobediencia, Dios se mantenía fiel en las promesas que él había hecho a Abraham desde el inicio. Entonces, lo primero que hizo Moisés fue traer la memoria al pueblo las promesas de Dios a Abraham y el fracaso de la fe de Israel en Cades Barnea. Segundo, lo que Moisés estaba intentando hacer era preparar el corazón de los hombres para los desafíos espirituales que enfrentarían en la nueva tierra. Había una nueva generación de personas con una edad aproximada entre 35 a 40 años, y esa nueva generación es la que iba a entrar a Israel, a la tierra prometida. Y lo que Moisés quería era asegurarse de que esas personas no tuvieran el mismo corazón duro y terco que sus padres tuvieron cuando no creyeron a Dios ni confiaron en sus promesas. Entonces, Moisés quería preparar el corazón de ellos cuando entraran a esa tierra nueva, a Israel, a la tierra prometida. Y la razón de que esta gente no entró fue por la dureza de su corazón. Si usted se acuerda, ellos eran duros, hermanos, de corazón. Ellos no creían. Dios hacía milagros, ellos no creían. Dios les mandaba el maná y al inicio estaban contentos, pero después se quejaban. Llegó un punto de que estas personas se quejaban tanto de que decían que deseaban regresar a Egipto para comer la carne y la comida de Egipto y no estar muriéndose en el desierto. Eran personas muy malagradecidas y no creían en Dios. Entonces, lo que Moisés quería asegurarse es que estas personas
no, no repitieran el patrón de desobediencia e incredulidad que tenían sus padres. Él quería que esta nueva generación no fuera duro de corazón. Y yo no sé si usted se relaciona un poco con esto, especialmente si usted es pastor. Pero usualmente eso es lo que pasa en nuestras prédicas, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos todo el tiempo. ¿Ves? Moisés tuvo que repetir la ley y la manera en cómo lo hizo en 3 discursos. De hecho, hay otras divisiones que otros teólogos le dan al libro de Deuteronomio y le llaman los 3 sermones de Moisés, en donde Moisés en realidad lo que está haciendo es hablándole de una manera expositiva al pueblo en cuanto a la ley de Dios y exponiéndole a ellos lo que Dios espera de la vida de cada uno de ellos. Esperaba amor, esperaba obediencia, esperaba que ellos siguieran la ley, obedecieran la ley. ¿Por qué? Porque habían mostrado que eran de corazones duros. Y si usted lee, hermanos, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y la palabra inmaduros ahí en realidad significa una vida llena de pecado, una vida que no está totalmente entregada al Señor. Esa es la razón por la cual nosotros hasta el día de hoy constantemente repetimos y repetimos y repetimos la palabra del Señor, porque la gente muchas veces no quiere escuchar. Y es más, pasa hasta dentro de los círculos más cercanos de personas creyentes o cristianas, en los cuales se nos tiene que constantemente estar repitiendo la palabra del Señor para recordar qué es lo que Dios espera de su pueblo. Y muchas veces, hermanos, pareciera, usted dice, bueno, Moisés ya dio la ley, ¿por qué tenía que repetirla otra vez? Eso, imagínenselo de esta manera. Usted ya dio su prédica, ¿usted cree que necesitaría volver a predicar de eso porque los hermanos ya se les quedó muy grabado en su mente y lo aplican en su corazón? Hermanos, si somos sinceros, muchas veces usted predica un mensaje y al siguiente domingo, 7 días después, usted les pregunta a la gente de qué predicó y la mayoría no se va ni a acordar si siquiera estuvieron en el templo ese día. Mucho menos se van a acordar de la prédica. Y así sucede entonces con la gente israelita. Se imagina, Moisés por 40 años estuvo dando la ley y no se puede esperar de que al final de la vida de Moisés, a los 40 años después del desierto, la gente iba a tener la ley memorizada, grabada y lista para practicarla. Por esa razón es que Moisés lo repite. Y entonces no tan solamente el apóstol Pablo dice estas palabras, que muchas veces somos inmaduros. ¿Por qué? Porque se nos da, no podemos asimilar alimento sólido porque actuamos como niños. En el libro de Hebreos, de hecho, hay una palabra un poco más directa todavía. En Hebreos 5, 11, 12 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y aquí no está hablando, hermanos, de gente inconversa. Aquí está hablando de cristianos. Y desafortunadamente muchas veces cristianos por años que en vez de ser maestro de la palabra de Dios, se les tiene que enseñar de nuevo las clases de la Biblia más elementales para que puedan entonces ellos recordar. Y a veces pienso yo que una de las razones por la cual las personas les cuesta el entender eso es porque no, tal vez no han puesto su corazón o su mente a querer dedicarse a aprender y buscar de la palabra de Dios, escudriñar. Como leemos en algunas otras partes de la Biblia que los discípulos o los cristianos en la primera iglesia eran muy diligentes en escudriñar las escrituras porque sabían que ahí estaba la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos recursos y muchos recursos para poder estudiar la palabra de Dios, pero sin embargo no lo hacemos.
Mientras que en el seminario, cuando nosotros estudiamos, hermano, el curso, este curso que usted está haciendo y que yo también lo estudié, una de las razones por la que yo lo estudié fue para poder animar a los hermanos a que, a que ellos estudiaran. Nosotros empezamos con 12 personas aproximadamente y terminamos creo que con 6, si no me equivoco. Y una de las razones es porque las otras 6 personas estaban ocupados en su vida y ciertas cosas que no pudieron ellos, por las cuales no pudieron continuar. Y fue triste el ver un poco, ¿no? El ver que al final de los 2 años no se pudieron graduar a estas personas. Entonces ellos tendrían que volver a tomar el curso y otra vez volver a lo elemental porque no pudieron tomar la decisión de decir voy a estudiar, voy a graduarme, voy a hacerlo, ¿no? Y entonces quiero animarte, hermano, de nuevo, para que tú leas tu libro. No esperes, hermano, hasta la siguiente clase para que la siguiente persona que esté dando la clase te recuerde a ti que tienes que estudiar. Es tu responsabilidad estudiar la palabra del Señor y tú deberías de ser maestro si no lo eres ya, y gloria a Dios si lo eres, pero si no lo eres, deberías de ya ser tu maestro y llevar a otros bebés en Cristo, por así decirlo, a instruirlos en los caminos del Señor. Entonces, quiero animarte en eso. Y esa era una de las razones por la cual Moisés, de hecho, tenía que repetir la ley, para poder animar a las personas a recordarles nuevamente lo que exigía la ley. Y la razón por la que lo hacía era con el objetivo de prepararlos a una tierra que ellos iban a entrar. Moisés, dice aquí con un comentarista, una reseña crítica al Antiguo Testamento, Moisés no solamente explica el contenido de las leyes de Dios, sino que procura por todos los medios imprimirlos en las conciencias de su pueblo y urgirlos a que tomen con absoluta seriedad el llamado de Dios a una vida santa. Moisés quería asegurarse de que ellos entendieran la razón de por cual Dios les pedía de que guardaran sus leyes y el pacto que habían hecho con Dios. Moisés estaba muy interesado en eso porque Moisés entendía de que si ellos no hacían lo que se habían comprometido a hacer, que era guardar la ley, entonces el pueblo de Israel estaba rumbo hacia la destrucción. Moisés entendía muy bien eso y de hecho al final del libro de Deuteronomio, él hace mención acerca del el cautiverio de Israel. Pero Moisés entendía que si ellos guardaban el pacto, si ellos guardaban la ley, si ellos imprimían en su mente y en su corazón y amaban a Dios con toda su alma, si ellos lograban tener esa relación con Dios, entonces se iban, en vez de llegar a un cautiverio, ellos iban a recibir la bendición, ¿no? De parte de Dios. Pero desafortunadamente, pues sabemos que no es así, la historia lo comprueba y la misma palabra de Dios lo declara, de que desafortunadamente no fue así. Y nosotros ahora entendemos que una de las razones por la que no fue así es porque para el hombre es imposible, hermano, el poder guardar las leyes y el poder agradar a Dios. No hay uno, ni siquiera uno, dice el libro romano, que no sea pecador. Todos hemos fallado, así como Adán, todos hemos caído de la gracia, todos nos hemos apartado de Dios, todos somos pecadores y definitivamente necesitamos un Salvador, quien es Cristo Jesús, para nosotros poder tener acceso nuevamente al Padre y a la restauración y a la relación que Dios quiere con nosotros. Entonces, es solamente por medio de Cristo. Y por eso temprano en el libro de Génesis, Dios promete que va a dar un Salvador. Él se va a suplir de un Salvador para poder pagar por el pecado que la humanidad había causado. Entonces miramos la historia, entendemos que la razón por la cual Moisés da la historia es para recordarles que sus padres fueron infieles y también para exhortar a esta nueva generación a escuchar los mandamientos y así amar a Dios. La segunda razón es porque se dio el libro de Deuteronomio, es para dar las instrucciones, instrucciones de ética, instrucciones de leyes que Moisés da. Aquí en estas instrucciones, de hecho, es que se da el Shema y hablaré un poco de eso. Pero el Moisés entonces da todo lo que tiene que ver con leyes éticas, leyes sociales, civiles, religiosas,
etcétera, que se da en eso. Y eso está de entre el capítulo 5 hasta el capítulo 26 del libro de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, y también usted lo tiene ahí en su página 63 del libro, ahí a la mitad del libro, página 63, se da lo que se conoce como el Shema. El Shema, hermanos, la palabra Shema es una palabra hebrea que significa oye, así como empieza el versículo 4. Oye Israel. Shema Israel, que significa, eso es la palabra que Moisés le dio, y esta palabra de oye Israel es tan respetada, hermano, en el mundo del judaísmo, que ellos repiten esto como oración a lo mínimo 2 veces al día, por generaciones tras generaciones, y dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí hay un gran contenido riquísimo en teología, y pasaríamos días, de hecho, hermanos, con solo estos 2 versículos estudiándolos. Pero lo que Moisés está intentando hacer es decirle a Israel: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, porque solo hay un Dios. Y de ahí es donde viene entonces nuestra doctrina del monoteísmo, en donde nosotros creemos que solo existe un Dios. No tenemos 3, no tenemos varios, tenemos un Dios. Pero este Dios, hermanos, está manifestado en 3 personas: en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en 1, pero es un Dios. Entonces, aquí es donde parte la teología de que Jehová o Dios es uno solo, y es a ese único Dios el que ellos deberían amar. El versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces lo que Dios está pidiendo acá es que ellos comprendan que solo existe un Dios. Y cuando iban a entrar a esa tierra en donde habían muchos paganos, muchos dioses falsos, habían de todo tipo de religiones, ellos debían de tener muy claro en su mente de que solo existe un Dios, y ese es el Dios al cual ellos debían amar. Y esto es lo que se le llama el Shema. Y usted puede tal vez buscar más de eso, referencia más de eso en la palabra, en el internet, si quiere, en otros libros de referencia, o si usted tiene un diccionario bíblico también lo puede encontrar ahí, y ahí hay más explicación en cuanto a lo que significa esto. Pero estas palabras, versículos 4 y 5 de Moisés acá, son sagradas, son muy respetadas y son practicadas por los israelitas hasta el día de hoy. Moisés trajo a memorias, ahí estamos en la página 63, dice: Moisés trajo a la memoria del pueblo la necesidad de destruir totalmente a los malvados cananitas, ¿no?, que habitaban en la tierra. Moisés daba instrucciones de cómo debían vivir en la tierra que heredarían. Y estas instrucciones incluían leyes civiles, asuntos militares y de refugio. Pero también, hermanos, las leyes que Moisés estaba intentando cubrir del capítulo 5 hasta el 26 eran leyes que trataban con cultos satánicos, espiritistas, de brujería, de hechicería, prácticas de demonios y otros tipos de religiones paganas y falsas que se practicaban en el tiempo de Moisés. Y entonces Moisés estaba queriendo asegurarse de que ellos no practicaran las mismas religiones o las mismas religiones falsas o dioses falsos que estas personas creían en ese país. Y por último, tenemos del capítulo 26, versículo 16 hasta el capítulo 34, el pacto. Moisés hace un pacto, o mejor dicho, el pueblo de Israel hace un pacto con Dios de comprometerse a cumplir las instrucciones dadas en el capítulo 5 hasta el 26. Este pacto venía con una maldición y una bendición. Si la gente obedecía el pacto, le iba a ir bien. Y si la gente no obedecía el pacto, pues obviamente le iba a ir mal, pero le iba a ir muy mal. Y de hecho,
Estaba leyendo yo el capítulo 28 de esto y los pactos que Dios estaba haciendo con Israel. Y miré que habían como 14 versículos que se referían a la bendición, pero habían como 32 versículos, si no me equivoco, que hablaban de la maldición. Es mucho más extenso lo que era la maldición que la bendición, pero Dios quería asegurarse de que ellos entendieran de que si se apartaban de los caminos establecidos por Moisés, que entonces les iba a ir mal. Ahí en la página 64 de su libro se cubre lo que es la maldición y la bendición del pueblo. Lo único que quedaba o lo único que restaba era que el pueblo ratificara el pacto y estuviera de acuerdo a sujetarse a él según sus términos y disfrutar de los privilegios y beneficios inherentes del mismo. El pueblo declaró, hermano, estar en acuerdo. Ellos dijeron amén, rápido. Ellos contestaron amén, pero sin embargo no cumplieron. Ahí en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19 al 20 dice lo siguiente. Moisés les dijo esto a la gente una vez que terminó con todos sus discursos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y en el capítulo 31, versículo 12 dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Note bien, que oigan, que aprendan y que teman. ¿No le parece un poquito familiar eso, hermano? De hecho, ese es el sistema de la mayoría de las iglesias cristianas a través del mundo. Es la idea de ir, congregarte, para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero una vez que tú escuchas, entonces aprendes, ¿no? No sabía esto, ahora ya lo sé. Y después de eso, pues, que lo pongas en práctica, que temas. Porque de nada sirve que tú escuches si tú no pones en práctica. De nada sirve, hermano, ser oidores, dice Santiago, si tú no eres un hacedor de la palabra de Dios. Y Moisés quería asegurarse de que reunieran a todo el pueblo de Israel para que cuando él les hablara, entonces todos escucharan, todos aprendieran y todos entonces lograran temer a Jehová, el Dios de Israel, y para que así pudieran cumplir con todas las leyes, mandamientos, estatutos, enseñanzas prescritas por Moisés antes de que Moisés muriera y antes de que ellos entraran a la tierra prometida. ¿Y la gente que dijo? El pueblo declaró estar de acuerdo diciendo amén. Amén. De hecho, esta es la segunda declaración que ellos hacen, creo. Cuando Moisés dio la tabla de los 10 mandamientos, también habían dicho, amén, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Pero obviamente fallaron, no creyeron a Dios. Y ahora aquí la gente se está comprometiendo a decir amén. El pueblo declaró estar de acuerdo diciendo amén. Dios a través de Moisés declaró las promesas de bendición por la obediencia y de maldición por la desobediencia de su pueblo al pacto. El estudio del Antiguo Testamento registra los resultados al pacto en la vida de la nación israelita. Las promesas de Dios de bendición o maldición fueron predicciones. Nuevamente Dios reitera a Israel su promesa de la tierra y les exhorta a obedecerles. Entonces, este prácticamente es el discurso de despedida de Moisés, en donde Moisés, él sabe que ella va a morir, tenía 120 años ya para este tiempo, Moisés ya estaba listo para irse y estaba dando sus últimas palabras para el pueblo de Israel. Ahora, el propósito del libro, también lo tiene usted en la página 64 de su libro. El propósito del libro prácticamente es repetir la ley o hacer un énfasis de la ley a una nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida.
Él quería asegurarse de que esta generación no fuera ignorante en cuanto a la palabra de Dios, para que fueran prosperados, para que les fuera bien, para que cuando entraran a la tierra prometida, Dios, así como fue delante de Moisés, fuera delante del pueblo y con guía de Josué al mando, pero que Dios era el que los iba a llevar y libertar de cualquier opresor, de cualquier gente que le quisiera hacer daño. Y entonces el objetivo es bendecirlos a ellos a través de la palabra del Señor. Y es que, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y entendemos lo que Dios hace en nuestra vida, podemos comprender la bendición que tenemos cuando tenemos la palabra de Dios con nosotros. La palabra de Dios es vida y nos bendice en nuestra vida espiritual. Ahora, el mensaje que Él quiere dar, o el libro de Deuteronomio, es enseñar a una nueva generación a estas palabras que ya las he estado repitiendo varias veces, si se ha fijado. Es el amar, es el temer y es el obedecer a Dios. Al mismo tiempo, advertirles también de las consecuencias de no hacerlo. Entonces Moisés no quiere que ellos ignoren que al momento de desobedecer estas leyes, al momento de abandonar a Dios, también Dios iba a hacer lo mismo, los iba a abandonar. Y ellos prácticamente estarían a la intemperie y estarían expuestos hacia los enemigos. Las palabras claves. Si usted va a la página 61 de su libro, 61 de su libro, ahí al final de la palabra, me lo salté intencionalmente, al final dice palabras claves. Recuerda, ley, obedece, ama, temor de Dios. Quise agregar unas más ahí: escuchar, ley, recordar, amar, el temor a Dios, el obedecer. Son las palabras claves del libro de Deuteronomio. Y de hecho, esta palabra escuchar y amar, el resto gira alrededor de esas dos palabras, de escuchar y amar. Cuando tú escuchas, aprendes a amar. Cuando amas, entonces aprendes a obedecer. Y cuando obedeces, aprendes a tener temor a Dios. Y cuando tú vienes y recuerdas, ¿qué recuerdas? La ley. ¿Por qué? Porque escuchas porque amas, obedeces a Dios porque entiendes su ley, etc. Es un círculo en donde la persona, cuando se alimenta de la palabra de Dios, entonces empieza a vivir una vida de santidad para Dios, una vida en la cual empiezas a agradar a Dios, no una vida de legalismo, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de una vida verdadera de santidad, genuina hacia Dios, en donde Dios quiere que tú pues llegues a tener esa relación verdadera con Él. Y de eso se trata el libro de Deuteronomio. Dios quiere recordarles a las personas: recuerda mi palabra, escucha mi ley, que te va a ir bien si la escuchas, ámame, obedece, ten temor de Dios. Eso es lo que prácticamente la palabra, el libro de Deuteronomio está haciendo. Ahora, quiero compartir esto que me pareció interesante, hermanos. Esto no está en el libro, pero fue parte de una pequeña investigación que hice. El libro de Deuteronomio es el libro más citado del Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 80 referencias al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio e Isaías creo que son los libros más citados del Nuevo Testamento. Y déjenme le digo, de parte de Jesús, fue uno de los libros favoritos, en el sentido de que fue uno de los libros que recitó más, el libro de Deuteronomio. Jesús recitó de hecho el libro de Deuteronomio cuando fue tentado. Se acuerda que estuvo en el desierto después de 40 días de ayuno. Satanás lo quiso tentar, y uno de los versículos que Jesús utilizó, bueno, se encuentra acá en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio subraya la importancia de la palabra de Dios para la vida de los creyentes. El libro de Deuteronomio recuerda la importancia de la fidelidad a Dios. También define lo que es la teología monoteísta. La palabra monoteísta significa un solo Dios. ¿Se acuerdan? Lo leímos en el capítulo 6, versículo 4. Politeísta es lo contrario a monoteísta, lo cual significa muchos dioses, ¿no? Entonces nosotros creemos que existe un solo Dios y el resto son dioses falsos. También el libro de Deuteronomio establece una relación íntima, no tan solamente contigo
el creyente, sino contigo y con tus hijos. Dios está interesado en que tú como padre, como abuelo, como padre especialmente, tú enseñes a tus hijos los caminos del Señor. Si tú lees el capítulo 6 de Deuteronomio, tú vas a ver que ahí están las instrucciones para los padres en cómo nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos los caminos del Señor. Y eso, mi hermano, de enseñarles los caminos del Señor, no depende de tu iglesia, no depende del maestro de la escuela dominical, no depende, hermanos, con todo respeto lo digo, del pastor, sino depende del padre. La enseñanza a tus hijos depende de los padres. Y muchas veces los padres desafortunadamente están tan ocupados con sus vidas, con sus trabajos, con sus cosas que hacen, que se olvidan de dedicarle tiempo para enseñarle las palabras del Señor a sus propios hijos. Hay un pastor que se llama Paul Washer. Me acuerdo que en una de las prédicas que él dio, que escuché hace tiempo de él, él decía que lo que es la vida espiritual de sus hijos, él no la pone en las manos del maestro de la escuela dominical de una iglesia. Que él es el que se encarga de asegurarse de que la vida espiritual de sus hijos esté fluyendo, por así decirlo, por medio de él. En la dedicación de la palabra de Dios, en la dedicación de la oración y en la dedicación del ejemplo de él mismo como padre hacia sus propios hijos. Entonces, estas son una de las importancias relevantes que me pareció bueno compartir con usted en cuanto al libro de Deuteronomio. Ahora, en la página 65 de su libro, ahí tienen los capítulos claves. Y tiene el capítulo 5, la repetición de los 10 mandamientos. Si usted se acuerda, los 10 mandamientos se dieron en el libro de Éxodo capítulo 21. Y aquí se vuelven a repetir en el capítulo 5 de Deuteronomio. En el capítulo 6 se da el gran Shema, oye Israel. Y de hecho, de todos estos capítulos, lo que el autor de este libro recomienda es que usted lea todos esos capítulos. Pero si no tiene tiempo, hermano, a lo mínimo, lea por lo menos el capítulo 6 de este. Todos son capítulos lindísimos que usted puede leer, pero a lo mínimo lea el capítulo 6. Ahora que usted esté en su casa o después de mirar esta grabación, agarre su Biblia y lea el capítulo 6 a lo mínimo, hermanos, que es una lectura muy linda de la palabra de Dios. El capítulo 8 da la advertencia a las personas que se olvidan de Dios. En el 17 habla acerca de restricciones para los reyes. En el 18 la identificación de los verdaderos profetas. En el 19 las ciudades de refugio. En el 24 leyes en relación al matrimonio y el divorcio. En el 28 las bendiciones y maldiciones de obedecer la palabra de Dios o desobedecerla. Y en el capítulo 30 se da la predicción de la cautividad en Babilonia. Desafortunadamente Moisés, como profeta, él sabía, o Dios le había revelado, de que esta gente de todos modos iba a fallar y que iban a caer cautivos en Babilonia. En el capítulo 18, la identificación de los verdaderos profetas se daba de la siguiente manera. Si la persona profetizaba algo y ese algo no se cumplía, entonces lo que decía era falso. Así es, así de fácil y prácticamente eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, de todas esas, por favor, lea a lo mínimo el capítulo 6 para que usted pueda ver lo que tiene que ver, lo que Dios espera de ti como creyente y al mismo tiempo como padre si usted tiene hijos. Ahora, ahí mismo en la página 65 se le da la tarea. Tiene una tarea, dice, de la lista anterior de pasajes claves, hay una lista de pasajes que usted tiene ahí. Seleccione 3 o por cada uno y lea lo siguiente. Y por cada uno lea lo siguiente. Dice, lea el pasaje y el contexto inmediato. Mencione en una frase la verdad enseñada. Entonces, hay una tarea, espero que la hayas hecho y si puedes y te reúnes con algún hermano o lo logras ver o lo llamas, puedes realizar esta tarea en grupo. Si no se están reuniendo por causa de las restricciones por el momento, por causa del virus, entonces no te preocupes. Pero sería bueno que tú pudieras compartir esta tarea con otra persona de lo que tú has aprendido en este libro. Ahora, si usted va a la página 67 de su libro,
Ahí lo que hacen es dar una división de los 12 libros históricos que trazan la historia de Israel con una perspectiva teológica desde la conquista de la tierra de Canaán bajo la dirección de Josué alrededor del año 1400 hasta el retorno de la cautividad de Babilonia y el final del Antiguo Testamento alrededor del año 430. De manera que están incluidos casi 1000 años de la historia de Israel. Ahora, lo que hice aquí fue una pequeña división prácticamente de lo que toda esa página 17 está hablando. Y es que el Torá, lo que le conocemos como el Torá, es la ley. Y estos son los 5 libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y la recapitulación de las leyes de Moisés y el discurso final en Deuteronomio. Después de eso entra una siguiente etapa, se podría decir así, de lo que se le conoce como el preexilio, es decir, antes de que Israel fuera completamente conquistado por Babilonia y fueran llevados a una ciudad extranjera. Y comienza con el libro de Josué, Jueces y Ruth. Y después salta a Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. De hecho, el libro de Primera y Segunda de Crónica es el último libro de la Biblia hebrea, y esto es según el orden de la Biblia hebrea, y creo que estaré hablando más de esto en el siguiente estudio cuando entremos al libro de Josué. Entonces, esa es lo que tiene que ver, cubre 1000 años aproximadamente de historia, y después de eso la gente es cautivada por causa del pecado continuo que tenían en la continua desobediencia a las órdenes de Dios. El pueblo se había completamente abandonado a Dios, es llevado cautivo hacia Babilonia. Pasaron 70 años en ese lugar hasta que por fin viene el periodo del post-exilio y entran los libros de Esdras, Nehemías y el libro de Esther. Eso está ahí en la página 67 y usted puede leerlo con un poco más de detalle. Ahora, en la página 68 de su libro hay un mapa que distribuye las 12 tribus de Israel, y creo que estaré utilizando un mapa en otra oportunidad, no en esta clase, sino en la clase de Josué, y ahí estaré explicando un poquito más de lo que es de los mapas, aunque entiendo y sé que el pastor Roger ya habló de esto, pero estaremos cubriendo un poco más de lo que está en su página 68. Entonces, termina el libro de Deuteronomio con una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que por fin van a salir del desierto y van a entrar a la tierra prometida, lo que tanto esperaban. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que Moisés iba a morir. Y entonces Moisés se estaba despidiendo del pueblo y él dijo, bueno, ni modo, tengo que despedirme, estas son las instrucciones, y los bendigo con la bendición sacerdotal. Ahí encontramos de hecho la bendición sacerdotal, y los manda a Israel con la esperanza de que ellos obedezcan la palabra del Señor. Entonces esto es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un preámbulo a el libro de Josué, y entonces José, inmediatamente el libro de Josué habla de Josué mismo, el sucesor de Moisés. Continúa la historia y entra un desenlace en cuanto la gente por fin entra en la tierra prometida, y estaré cubriendo más de eso con un pequeño mapa que le mostraré en la siguiente clase. Espero, hermanos, que haya sido de bendición este estudio bíblico. Fue muy rápido el estudio. Tuve que quitar muchas cosas, de hecho, de lo que había preparado para este libro, porque por el tiempo que me lo restringe. Pero a lo mínimo, como ya les he dicho, hermanos, por favor, lea su libro, saque tiempo para leer su libro. Busque cómo ser disciplinado en su lectura bíblica y en su lectura del libro de seminario. Esto le va a ayudar muchísimo a usted a poder prepararse para que el día de mañana, cuando Dios lo llame al ministerio, pues usted esté preparado y usted pueda servirle con toda confianza y seguridad de saber de que Dios, donde sea que lo ponga, ahí es donde Dios quiere que usted esté. Ok, vamos a orar para terminar, hermanos, y le doy gracias por haber prestado atención durante todo este tiempo. Señor, le doy muchas gracias por el gran privilegio que me permitió de poder estudiar la palabra de Dios. Gracias porque podemos una vez más recordar su ley para poder escuchar,
aprender y amar su palabra. Yo le pido que este estudio sea de bendición para mis hermanos en el país donde se encuentren y que ellos puedan, a través de esta palabra, Señor, a través de este estudio, capacitarse para poder servirles mejor, Señor. Que cada día mis hermanos puedan encontrar las bellezas escondidas en su palabra, que sean de bendición para ellos y que ahora ellos, con este conocimiento, puedan bendecir a otras personas en sus países, en sus iglesias, en sus comunidades. Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos dio en este día y se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buen día. Que el Señor me lo guarde. Y en el siguiente estudio estaré cubriendo el libro de Éxodo. Y Dios mediante, espero que sea de bendición para su vida. Que el Señor me lo bendiga.